En este equipo también podemos ver dos ventanas auxiliares de manera simultánea, y al igual que en el otro se podía hacer un listado y ver el login, en ese listado lo podemos estar viendo aquí en esta otra ventana, de manera que aquí nos dice la fecha y la hora en la que ha ocurrido algún evento. Y estos eventos son simplemente conexiones y desconexiones y sincronización o pérdida de sincronización, debido a que estuve jugando con el conector, conectándolo y desconectándolo, con el fin de provocar estas interrupciones que vemos aquí y ver también lo poco que tarda en sincronizarse un equipo cuando le llega el Transport Stream. De manera que yo le ponía la señal, aquí aparece la señal, de pronto desaparece, lo vuelvo a conectar, vuelve a aparecer, lo desconecto, vuelve a aparecer, y todo eso queda registrado en el login diciéndome fecha y hora en la que ha ido ocurriendo cada una de estas cosas, y aquí gráficamente en la línea de tiempo nos va mostrando lo que va ocurriendo. Aquí es cuando lo conecté, empezó a medir, lo desconecté, siguió midiendo, lo desconecté, lo he vuelto a conectar, y vemos que hay dos líneas, una verde y otra roja. La línea verde es continua, es una línea recta horizontal que corresponde al flujo total, que en el caso de cualquier sistema de modulación, sea el valor que sea, pero debe ser constante, y de hecho aquí lo es, y es sumamente constante, son los 19,91 megabits por segundo, y la línea roja representa el flujo neto que se está utilizando, o el flujo útil, por así decirlo, y ese flujo útil es la suma del flujo de todos los programas. Y este no debe superar nunca la línea verde, de manera que la línea verde es el total y el rojo es el útil. Y la diferencia entre ambos es la cantidad de paquetes nulos que hay en un momento dado, porque el flujo útil se rellena con paquetes nulos para completar el flujo total. Que el flujo total viene determinado por los parámetros que hayamos elegido en el transmisor, sea de satélite, de cable, terrestre. Elegimos unos parámetros y esos determinan cuál es el flujo total, y ese es el que hay que conseguir. Y el flujo útil lo completamos con paquetes nulos hasta obtener el flujo total, que ese debe ser constante, como digo. Estas ventanas, si se quiere, se pueden hacer desaparecer o aparecer. En el otro equipo podemos sacar tantas ventanas como queramos simultáneamente en pantalla y verlas y hacer los análisis. De manera que los equipos de medida, cada uno nos permite ir analizando el Transport Stream de una manera o de otra. Otra de las cosas que hay en las tablas, ya hemos visto la estructura, hay una cabecera, luego el contenido de las tablas y al final un CRC. Dentro del contenido de las tablas vienen pues, los elementos que forman la tabla, y para cada uno de esos elementos puede haber algunas descripciones adicionales, que son informaciones que pueden ser necesarias o convenientes. Dentro de esos descriptores, el MPEG-2 tiene definidos unos cuantos, y es un campo de 8 bits también, por lo tanto caben hasta 256 descriptores diferentes, de los cuales el MPEG se ha reservado desde el 00 hasta el 63, que son los que vemos aquí, más estos de esta página. Del 64 al 127 se los ha reservado el DVB, y quedan para uso privado libres del 128 al 255. O sea que la mitad de los posibles descriptores están reservados ya por el MPEG y el DVB, y la otra mitad son de libre uso. Los descriptores son descriptores que pueden darnos información adicional. Por ejemplo, el descriptor 27 nos dice que es un descriptor que nos informa del idioma que se está empleando según la ISO 639. Concretamente en el teletexto, aquí en España, este descriptor nos dice que el idioma es SPA, lo cual quiere decir que es el español en ese caso. Hay descriptores para múltiples cosas, cada uno de ellos, si queréis saber, hay que recurrir al libro, al documento del estándar, donde describe no solamente para qué sirve, sino qué estructura tiene cada uno de los descriptores. Si vuelvo a la página anterior, veremos que hay descriptores para darnos información sobre el flujo de vídeo, que es el 02, descriptores para el flujo de audio, descriptores de jerarquía. Hay otros descriptores, y también aquí he puesto las marcas para saber aquellos descriptores que usa el DVB están marcados por este circulito, y los que no usa son estos otros.
Y estos cuadrados en el documento del DVB nos dice que son descriptores que actualmente no se usan por el DVB, pero que en el futuro se podrían usar, con lo cual pues son descriptores que en un momento dado pueden llegar a utilizarse. Por ejemplo, el descriptor de acceso condicional pues puede utilizarse con el DVB. El descriptor de registro, o sea, de quedar registrado en algo, pues no se usa normalmente, y así sucesivamente. Así que esa es la lista de descriptores del MPEG-2. Veremos mañana que hay una lista más grande que esta con los descriptores del DVB, pero no vale la pena romperse la cabeza con ellos, a no ser que tengamos necesidad. Cuando tengamos un problema y hay que analizar a fondo, pues habrá que mirar si el contenido de algún descriptor nos llama la atención porque pueda estar bien o mal, y en ese caso hay que recurrir al documento estándar para ver para qué vale ese descriptor y cómo son los campos que lo definen. Solamente a título de ejemplo he puesto los dos descriptores primeros que hay en el MPEG. Este es el de vídeo, cuya identificación o el descriptor tag es el 2 y por lo tanto es el de vídeo, y lo que viene es un campo con la longitud del descriptor y luego toda una serie de campos adicionales. Simplemente a título de curiosidad, este descriptor no suele utilizarse en el DVB, pero bueno, si se usa habría que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí hay un bit, que este bit, si se pone a 1, quiere decir que el vídeo al que se refiere este descriptor viene en MPEG-1. Y si este bit lo ponemos a 0, quiere decir que el vídeo viene en MPEG-2, o sea que es para distinguir el tipo de codificación. Lógicamente, en un flujo del DVB, este flujo, en caso de que se use este descriptor, que es opcional, pues este flujo viene siempre a 0, porque el DVB ya eligió siempre el MPEG-2. Si viene a 0, entonces aquí aparece un campo adicional en el que hay 8 bits que nos indican los diversos perfiles y niveles. Pero en el caso del DVB no hace falta activar esto, porque ya sabemos que cogieron el nivel principal y perfil principal. Por lo tanto, este descriptor no hace falta en el caso del DVB. Lo mismo ocurre con el de audio. Tiene el tipo de descriptor, es el 03, la longitud, como vemos, siempre viene después del descriptor, y luego una serie de campos que se utilizan o no dependiendo de lo que queramos indicar. Es decir, que es información adicional sobre los flujos o sobre los transport stream o sobre cualquier elemento que contenga una tabla, y ya digo que son opcionales. Las tablas hay que repetirlas con una cierta frecuencia, y el MPEG no se define en ese aspecto, solamente recomienda que para facilitar la rápida descodificación, cada vez que nos conectamos a un transport stream, pues es interesante reenviar las tablas periódicamente. Hay que pensar que, imaginemos, yo no sé cuántos habrá en España, pero imaginemos que haya 4 millones de descodificadores en servicio ya en España, o a lo mejor 2 millones, es igual. Si hay 2 millones de descodificadores, en este momento que yo estoy hablando, pues a lo mejor se han conectado a la TDT o a la de satélite, pues 5.000 en este momento, 2.300 se han desconectado, 8.300 están haciendo ZAPI, es decir, que en cualquier instante del tiempo hay un montón de equipos que están accediendo por primera vez a un transport stream. Porque aunque hayan hecho zapping hace un rato, cuando vuelven a pasar por el mismo es como vuelta a empezar y vuelta a leerlo. Aprovecharán parte de la información que tengan de antes, pero quiero decir que eso es una información que tiene que estar repitiéndose de forma frecuente, porque en cada momento hay mucha gente conectándose y desconectándose. Y para que los que se conectan puedan sincronizarse, conviene que las tablas se repitan con cierta periodicidad. El DVB dice, sí, hay que hacerlo con cierta periodicidad, pero no nos pasemos. Entonces el mínimo dice que sean 25 milisegundos. Que no enviemos una tabla a intervalos inferiores a 25 milisegundos, porque vamos a gastar demasiado flujo en tablas y luego no nos va a quedar sitio para otras cosas. Por lo tanto, el DVB sí que recomienda que el intervalo mínimo sea de 25 milisegundos y el máximo no suele estar especificado, pero el DVB tiene dos documentos, el 102.154 y el 101.154,
que son dos documentos que recomiendan cómo usar los flujos para aplicaciones. El 102 es el de contribución y distribución primaria y el 101 es para broadcasting, es decir, para difusión. En este caso recomienda que estas tres tablas, PAT, PMT y TSDT, se repitan con un intervalo de 100 milisegundos como máximo. Por lo tanto, si todas las tablas van con 25 mínimo y 100 máximo, esas tres tablas estarán siempre comprendidas entre 25 y 100. Es una recomendación del DVB, no quiere decir que sea obligatorio. Es decir, si alguien no quiere seguir las recomendaciones del DVB, puede no seguirlas. Es así de sencillo. Pero esa es la recomendación. Y en el caso de broadcasting, la descripción del transport stream, la TSDT, parece que no es tan importante, y en ese caso esa tabla permite que vaya a intervalos incluso de 10 segundos. Con lo cual esa tabla, pues en aplicaciones de broadcasting, el DVB considera que no es importante, la TSDT. En cambio, para aplicaciones de contribución, pues sí, porque en esas tablas TSDT pueden información específica para el intercambio de programas entre dos estudios o estudio unidad móvil y cosas así. Y en ese caso que se repita con más frecuencia. La PAT es una tabla, ya hemos dicho que viene en los paquetes con el PID 0 y además que la identificación que tiene es la 0. Y lo que trae no es ni más ni menos que la lista de los servicios. Vamos a pasar a la parte gráfica y veremos, a partir de ahora veremos que todas las tablas tienen toda esta cabecera que es común, y esta cabecera es lo que hemos visto hace un momento. Por un lado, identificación de la tabla, en el caso de la PAT es 00, indicador del tipo de sintaxis es un 1, está entre comillas, por lo tanto ya sabemos que este 1 indica que usamos la sintaxis completa hasta el final. Este bit se pone a 0, es bit de usuario y el usuario definirá lo que se hace con él. Mientras sea MPEG-2, este va a 0. Hay dos que van reservados, por lo tanto no se especifica si 0 o 1, están reservados y no se hace nada con ellos. Y luego tenemos 12 bits para indicar la longitud de esta sección. Esta sección tiene esta longitud y como el MPEG dice, todas las tablas del MPEG deben, aunque sean 12 bits, pues tienen 10 bits efectivos porque el máximo tamaño será el 1021. A continuación viene el campo genérico de extensión de identificación, pero en el caso específico de la PAT, aquí lo que viene es la identificación del transport stream, que son 16 bits. Por lo tanto, hay hasta el orden de 65.000 transport stream diferentes. El número del transport stream se asigna en cada país por los organismos competentes. Aquí en España me parece que se forma un acuerdo con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y entre los operadores y ellos deciden la asignación del transport stream que se le da a cada uno. Después hay algunos bits reservados, pero ya viene el número de versión y a continuación el bit current next. Ya hemos comentado que estos dos campos son los que permiten la actualización automática de tablas y los que permiten esa asignación dinámica. Si esto lo usamos en la PAT, puede servir para cambiar el número de programas de una versión a la siguiente, o incluso indicar simplemente que cambian de número de paquete en los que viajan a partir de ahora y ahora van a viajar en otros paquetes distintos. Cualquier cambio que se haga en la tabla se avisa con el número de versión y este bit que se pone a 0 cuando la queremos cambiar para decir que es el siguiente, y cuando ya esa es actual, el current table es actual, entonces ese bit se pone otra vez a 1. Luego el número de sección y el número de la última sección. Y a continuación viene la lista de todos los programas que tiene esta PAT. Y esa lista consta del programa 0. El programa 0 siempre está designado, o el servicio está designado a la NIT según el MPEG-2, y en el caso del DVB la NIT tiene el 16. Por lo tanto, en el caso de un flujo de transporte del DVB, en el programa 0 encontraremos aquí siempre el número 16. 16 decimal. A continuación viene la lista de todos los programas que hay en ese transport stream y viene programa número tal, número cual, o service identification número tal, número cual. Ya digo que servicio y programa es lo mismo.
y hay 16 bits, o sea que podemos dar un número enorme y nunca vamos a gastar todas las identificaciones de servicio. Y para cada programa, para el programa, por ejemplo, 1441, pues nos dice que su tabla PMT vienen los paquetes con el PID que figure aquí en este campo, que son 13 bits. Por lo tanto, lo que nos está diciendo, si quieres saber de qué va este programa, mírate en la map que va en esos paquetes y así podrás saber lo que hay. Y si quieres saber lo que hay en este programa, miras en su map que vienen estos paquetes y así sabrá lo que hay. Y así consecutivamente hasta el final, en el que hay un CRC de 32 bits.